Soy Enrique Bernal Morel del Hospital Reina Sofía de Murcia. Es un placer para mí presentar a la siguiente ponente. Todos conocéis, el doctor Vicente Estrada Pérez, que sabéis que es el jefe de sección de enfermedades infecciosas del Hospital Clínico San Carlos. Él se formó en enfermedades infecciosas, obtuvo una formación en enfermedades infecciosas en el Hospital Radcliffe de Oxford. Es actualmente director del Instituto de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínico San Carlos, jefe de grupo de investigación de enfermedades infecciosas de este hospital, también del Instituto de Investigación. Es profesor titular de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y además pues, tiene un interés de investigación muy importante en ensayos clínicos relacionados con el VIH, fundamentalmente complicaciones metabólicas y también infecciones de tracto respiratorio y COVID-19. Por esta razón pues, va a dar una presentación, como ya veréis, muy interesante. El título de su charla es una actualización en las novedades, en el manejo de las complicaciones metabólicas en los pacientes con infección por VIH. Vicente, cuando quiera, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Quería agradecer a los organizadores del Congreso por darme la oportunidad de presentar esta plenaria. Buenos días a todos. Bueno, el asunto de mi charla es muy distinto al de la doctora Yanela. Tiene un enfoque fundamentalmente clínico, que es lo que soy, y os hablaré de algunas novedades que considero que son relevantes en el asunto de las alteraciones metabólicas. Se centran en estos tres aspectos. En primer lugar, aspectos relacionados con el tratamiento, algo más de las estatinas, los agonistas de los GLP-1, algunos marcadores diagnósticos que, en mi opinión, son relevantes desde el punto de vista del manejo de estas complicaciones y, finalmente, de un tema que es un asunto de interés creciente, como es la estatosis hepática asociada a trastornos metabólicos, o más el DIC, como se le conoce en inglés, ¿no? El estudio Reprieve lo habéis leído muchas veces. Es un estudio que, en resumen, aleatoriza a pacientes con infección VIH a recibir con riesgo intermedio-bajo para recibir o pitavastatina o placebo, con la hipótesis de que incluso en estos pacientes que en principio no tendrían que recibir tratamiento antihipolipemiante se podrían beneficiar de tratamiento hipolipemiante. Y efectivamente, esto se publicó hace un año ya. Los resultados muestran que la pitavastatina reduce el número de eventos cardiovasculares de forma significativa en relación con placebo, a un coste razonable, de tal manera que no hay diferencias en cuanto a la proporción de eventos de efectos adversos frente al placebo, una mayor proporción de diabetes, que ahora entraremos un poco en ello, y una incidencia de efectos adversos musculares insignificante, inferior al 1%. La conclusión final en la práctica es que aquellos pacientes que tienen un riesgo cardiovascular por encima del 5% según la escala ASCVD se podrían beneficiar de tratamiento con estatina, porque el número necesario para prevenir un evento cardiovascular es razonable, ¿no? Se han hecho una serie de avances en cuanto a los mecanismos de por qué hay este beneficio con estatinas, y hay un estudio publicado con respecto al mecanismo de producción de este beneficio, como os digo. Entonces, lo que se observa es que los pacientes que reciben pitavastatina presentan una regresión de la placa en una proporción significativa superior al placebo, ¿no? De tal forma que esa placa se reduce de tamaño y hay una menor progresión del tamaño de la placa cuando lo comparas con el placebo. Y esto tiene que ver con distintos mecanismos. Uno de ellos es el efecto antiinflamatorio no muy potente que tienen las estatinas, un descenso de la proteína C reactiva ultrasensible y también un descenso en la oxidación de diferentes factores lipídicos como el LP-PLA2 o la LDL oxidada. Hay otros mecanismos a los que se atribuye este beneficio, como por ejemplo la estabilización de la placa de ateroma. Las placas de ateroma de las personas con VIH son habitualmente vulnerables. Las estatinas tienen la facilidad de estabilizarla y hacerla menos vulnerables, creando una mayor fibrosis y una mayor tendencia a la estabilización por distintos mecanismos, complejos en general, y entre ellos un cierto efecto antiinflamatorio que, como os digo, ejercen las estatinas. Como no podía ser de otra manera, las guías de tratamiento han reflejado este ensayo clínico y, por ejemplo, en la guía del DHHS se recomienda lo mismo que descubrió el Reprieve, que en pacientes con un riesgo cardiovascular por la escala SCVD
superior al 5%, se recomienda utilizar pitavastatina o bien atorvastatina, que es una estatina de similar potencia o rosu de 10 miligramos. Las guías europeas también han reflejado este avance. En la EACS se recomienda utilizar el SCORE-2 porque es una escala aplicada a población europea que además tiene una distinta gradación en función del lugar de donde se aplica. Entonces, la escala, el EACS recomienda que en pacientes con una puntuación en la escala SCORE-2 por encima entre el 5 y el 10% se recomienda una estatina de moderada intensidad como la pita, atorvastatina o rosu, ¿no? Hay un cierto problema en la implantación de estas recomendaciones porque, fijaros, por ejemplo, en el caso de que analicemos el riesgo cardiovascular con la escala SCORE-2, un paciente de 54 años, varón, que dejó de fumar hace años con una tensión sistólica de 140, un colesterol de 210 y un HDL de 45, en España tiene un riesgo estimado de 4,5% en los próximos 10 años, mientras que si hacemos el análisis con la escala SCVD, con las mismas características, con un poco más de refinamiento, porque incluye algunos otros factores, como por ejemplo la raza, la presión diastólica, el colesterol LDL y otros factores, pues veis, en este caso el análisis por SCVD indicaría que el riesgo es del 6,9%, estaría indicado, que es los resultados FETEN del Reprieve, mientras que en el SCORE-2 recomendaría a los médicos considerar la posibilidad de estatinas. No estaría totalmente indicado. Aquí no hay una sólida análisis sobre esto porque realmente el estudio Reprieve incluyó la escala SCVD y la eficacia de las estatinas fue universal en todos los grupos de estudio, pero no hay un análisis del riesgo estimado con otras escalas diferentes de la SCVD y el beneficio. Esto, en principio, aún queda un poco por aclarar. Hay muchas cosas por aclarar aún con las estatinas, porque las estatinas, obviamente, como sabéis, se prescriben mucho menos de lo que se deberían. Esto es un análisis de los últimos años, es una diapositiva ya antigua. Veis que si están indicadas en el 53% de los casos, en el año 2013, bien es verdad que hace ya años, solamente se indicaban el 18%. Y además, en el momento actual, hay grupos de pacientes que no se benefician de estatinas, como por ejemplo las mujeres. Por alguna razón, en las mujeres se prescribe menos y es un colectivo igualmente vulnerable a la enfermedad cardiovascular. Es decir, el hecho de ser mujer no protege siempre de la enfermedad cardiovascular. Y aún más grave, el problema es que podemos recomendar las estatinas, pero los pacientes no se las toman. Este es un análisis en el que se ha analizado por una cromatografía en la orina para comprobar la adherencia de manera fehaciente y veis que, aunque los pacientes se toman el 100% de los anticoagulantes, toman estatinas solo en el 60% de los casos. Que realmente es el fármaco de menos adherencia de todos los indicados. Esto es un problema porque si el paciente toma otros medicamentos y toma medicación antirretroviral por vía oral, bueno, pero cuando incluimos la variable de los fármacos inyectables que no tienen que tomar medicamentos por vía oral, pues esto complica un poco más el tema de la adherencia a los fármacos, ¿no? Las estatinas son beneficiosas, y esto no hay ninguna duda, en este grupo de pacientes. ¿A qué coste? Bueno, el coste es un mayor riesgo de diabetes, como por otra parte se observa en población general. Conforme uno se va haciendo mayor, hay mayor riesgo de diabetes. Y el hecho de tomar estatinas per se incrementa el riesgo de diabetes. Se ha estudiado esto en más profundidad, intentando identificar qué pacientes del estudio Reprieve son los que hacen diabetes. Y hay un grupo determinado de pacientes, o sea, no todo el mundo se hace diabético tomando estatinas. Y han identificado 7 factores que pueden influir en esto. De tal manera que, como veis, las curvas son totalmente distintas en función de que las tengas o no. Tengas estos factores y además se aplica tanto a pitavastatina como a placebo. Y es, como veis, el tomar medicación antidiabética, tomar metformina, por ejemplo, tener una glucemia alterada en ayunas, o prediabetes, tener una hemoglobina glicosilada por encima de 5,7, tener obesidad, tener una circunferencia de la cintura aumentada por encima de 100, el colesterol LDL bajo, tener triglicéridos elevados por encima de 150 o tomar hipolipemiantes no estatinas, como por ejemplo fibratos, ¿no? Estos son factores que se relacionan. Si hay 3 factores en la historia del paciente, en principio habrá mucho más riesgo de desarrollar diabetes. Y esto son resultados parecidos a los que se han usado en población general. Estos son un análisis de múltiples
ensayos clínicos con estatinas y veis que se sacan dos conclusiones de estos ensayos en cuanto al riesgo de desarrollar diabetes con estatinas. En primer lugar, es el hecho de que la glucemia basal es predictiva de diabetes, no es un hallazgo sorprendente, ¿no? Cuando uno tiene la glucosa alterada, pues probablemente tiene más papeletas de ser diabéticos. Y efectivamente veis que en el lado de la izquierda, veis la probabilidad de hacerse diabético va en paralelo con el riesgo de tener glucemia basal alterada, ¿no? Los pacientes con glucemia basal alterada tienen más riesgo de hacerse diabéticos. Y en segundo lugar, las estatinas tienen un efecto dosis dependiente. Si utilizamos dosis altas de estatinas, el riesgo de desarrollar diabetes es mayor que cuando se utilizan estatinas de intensidad baja o moderada. Recordaros que en lo que recomienda el Reprieve y lo que utilizamos la mayor parte de los médicos en la práctica son estatinas de moderada intensidad, como por ejemplo pita o atorvastatina de 20 o rosuvastatina de 10. No hay un riesgo excesivo con estas dosis de estatinas, pero recordar que hay una serie de factores que sí pueden predecir la aparición de diabetes. No hay un único culpable en esto, ¿no? Es decir, la enfermedad cardiovascular es un conjunto de factores en los que influye enormemente el propio VIH, las coinfecciones que tienen los pacientes, la translocación de productos bacterianos desde el intestino y muchas fuentes de inflamación que pueden tener, como por ejemplo la obesidad, ¿no? Entonces, la arteriosclerosis es una enfermedad con un gran componente inflamatorio. De tal manera que nosotros podemos creer que el hecho de solamente bajar el colesterol LDL es suficiente para prevenir la enfermedad cardiovascular. Y no es así. ¿Veis? Estos son estudios de hace más de 20 años en los que son estudios de regresión de la placa con ecografía intravascular, un procedimiento que ya no se utiliza. Entonces, en aquellos pacientes en los que se podía documentar en los que con el tratamiento había una persistencia de una LDL elevada y una proteína C reactiva elevada, veis que la placa tendía a progresar, ¿no? Cuando tú controlas el colesterol bajando el LDL, pero persiste la inflamación, sigue habiendo progresión de la placa. Cuando baja la proteína C reactiva por algún procedimiento, en aquel momento no sé muy bien qué es lo que utilizaban para bajar la proteína C reactiva, pero aún así estaba el colesterol LDL elevado, había una cierta regresión y solamente había regresión de la placa cuando suceden los dos factores, cuando hay descenso del LDL y cuando hay descenso de la proteína C reactiva. O sea, es algo sinérgico, ha de haber descenso en la inflamación. Y estos son datos que se observan en la clínica, ¿no? Es decir, son datos de prevención secundaria en población general. Son eventos cardiovasculares y aquellos pacientes que mantienen un colesterol LDL bajo solamente están prevenidos de enfermedad cardiovascular cuando hay un descenso de la proteína C reactiva. O sea, de que la participación de la inflamación es enormemente relevante en esta enfermedad. Sabemos además que cuando uno interviene sobre la inflamación con canakinumab, que es un inhibidor de la interleuquina 6, y disminuye la interleuquina 6, hay menos eventos. O sea, el papel de la inflamación es clave y aún no tenemos una respuesta para esto. Esta es una diapositiva clásica, hay un descenso, el LDL obviamente es un responsable de enfermedad cardiovascular de primera magnitud, pero la inflamación sin tocar el LDL, como veis en la parte de izquierda de la diapositiva, Cantos, Colcott muestran que cuando utiliza uno colchicina, canakinumab, también se reduce el riesgo sin modificar el LDL colesterol. Esta es una reflexión clásica, ¿no? Es decir, uno dice, bueno, si yo reduzco la inflamación estoy privando al organismo de efectos beneficiosos porque la inflamación en general es beneficiosa. Entonces, es decir, lo que esto no excluye es el hecho de que si nosotros podamos el árbol y quitamos la parte relacionada con inflamación, por ejemplo, con el tejido adiposo, ¿no? Si nosotros podemos prescindir de la acumulación grasa, que también es una fuente de inflamación, podemos podar el árbol y el árbol estará probablemente más sano, desde luego mucho más que si cortamos el tronco, ¿no? Es decir, que la intervención sobre aspectos de la inflamación o aspectos de la enfermedad cardiovascular, del continuo, probablemente sean beneficiosos si nosotros conseguimos reducir parte de la inflamación. Entonces, en este escenario aparecen los agonistas del glucagon-like peptide 1, que son los GLP-1, que han significado, como sabéis, una revolución. Y esta es una diapositiva clásica que describe el efecto incretina. Esto consiste en que cuando uno administra, es decir, estos son estudios clásicos, ¿no? Yo lo hacía mi jefe, el profesor Serrano Ríos, es decir, uno le da glucosa intravenosa a un paciente y entonces eso hace que los niveles de insulina aumenten, ¿no? Pero cuando administra la misma cantidad de glucosa por vía oral, los niveles de insulina aumentan más. ¿Qué es lo que tiene el intestino
para hacer que aumente más la secreción de insulina? Pues las incretinas, ¿no? El efecto incretina. Es algo que produce el intestino que induce la liberación de insulina más allá de la cantidad de glucosa que uno aporte. Entonces, esto es un tema clave que ha permitido revolucionar un poco el manejo de la enfermedad, de la obesidad, ¿no? En los últimos años, ¿no? El efecto incretina, por otra parte, como sabéis, en pacientes diabéticos está reducido. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las incretinas? Pues cuando uno come, el intestino libera diferentes hormonas, entre las cuales cabe destacar dos, que son el GLP-1 y el GIP, que el GIP es una proteína parecida. Esto ejerce un efecto en general sobre el páncreas beneficioso, en el sentido de que incrementa la liberación de insulina. Esto hace que se utilice esa glucosa y que entre en la célula, y se reduce la liberación de glucagón de tal forma que esto reduce la cantidad de glucosa que se puede aportar desde el hígado. Ambos factores son beneficiosos. Pero desgraciadamente la naturaleza ha inventado una hormona, una proteína realmente muy malévola, que es el DPP4, ¿no? Este GLP-1 o este GIP que produce el intestino tiene un efecto muy transitorio en la circulación porque hay una proteasa que se llama la DPP4 que impide que esto dure mucho tiempo, de tal forma que esas dos incretinas se inactivan rápidamente. Nosotros, los seres humanos, nos hemos aprendido a defendernos de la DPP4 con dos mecanismos, que son los inhibidores de la DPP4, que son las gliptinas, fármacos que se usan en el tratamiento de la diabetes. No son muy potentes, pero que, bueno, lo que hacen es aumentar la cantidad de GLP-1 disponible porque inhiben parcialmente esa enzima. O podemos utilizar agonistas de los GLP-1, que son los fármacos que han revolucionado el manejo de la obesidad y que probablemente tengan un enorme papel en la infección por VIH. Hay múltiples receptores de los GLP-1 o del GIP en todo el organismo, lo cual invita a pensar que son hormonas que tienen un efecto beneficioso en la fisiología normal. Por ejemplo, se han descrito receptores en el sistema nervioso, en el corazón, en el hígado, en el tubo digestivo, en el tejido adiposo, que es un punto clave, en el hueso también. Y el efecto beneficioso de estas hormonas, desde el punto de vista metabólico, podríamos resumirlo en dos, ¿no? Es decir, su efecto sobre los vasos sanguíneos. Estos fármacos reducen la presión arterial, tienen efectos sobre la producción de kilomicrones, reducen la cantidad de aporte de lípidos que llegan al hígado y además reducen el vaciamiento, enlentecen el vaciamiento gástrico, que ayuda a disminuir la sensación. O sea, induce saciedad. Y desde el punto de vista del páncreas, son hormonas que lo que hacen es inducir, como os digo, la producción de insulina y reducen la cantidad de glucagón. En el sistema nervioso reducen el apetito por mecanismos enormemente complejos y un punto clave es que en el tejido adiposo producen un efecto lipolítico directo y además reducen la inflamación que genera el tejido adiposo. Esta proteína malévola, ¿veis? Es una proteína transmembrana que sus efectos negativos pueden demostrarse en cuanto a su efecto catalítico, impedir la aparición de incretinas, y esto naturalmente es malo para la salud cardiovascular, pero es que además directamente tiene un efecto proinflamatorio, la DPP4. Esta proteína en células del sistema inmune es capaz de inducir inflamación a través de una vía del NF-kappa-beta. Se han inventado fármacos que son agonistas de los GLP-1. Hay dos, como sabéis, que son la tirzepatida y la semaglutida. Es mejor la tirzepatida porque tiene un efecto dual sobre el GIP y sobre el GLP-1. Y veis, por ejemplo, el efecto sobre el peso de la semaglutida es espectacular. A las 40 semanas uno pierde el 6% del peso corporal, pero con tirzepatida pierde el 13% del peso corporal. Es una cantidad enorme que realmente ha hecho plantearse los cirujanos de la obesidad se dediquen a otra cosa, ¿no? Con respecto a la diabetes, es mejor la tirzepatida, reduce más la hemoglobina glicosilada que el semaglutide. Veis, por ejemplo, en ensayos en los que se sigue a los pacientes con tirzepatida pierden aproximadamente el 15% del peso corporal aproximadamente a los 2 años de tratamiento. Esto es una cantidad enorme, es decir, es un efecto realmente espectacular. Y el punto clave en la infección VIH es su efecto antiinflamatorio. ¿Veis? En el tejido adiposo es un lugar, es un magma de macrófagos donde hay una enorme producción. La obesidad por sí mismo genera inflamación, probablemente por estos macrófagos que generan citoquinas proinflamatorias. Entonces, el tirzepatide o el semaglutide tienen un efecto
antiinflamatorio porque son capaces de inducir apoptosis de los macrófagos en el tejido adiposo y además reducen la producción de citoquinas proinflamatorias, además de producir lipólisis, y esto es beneficioso porque mejora la resistencia a la insulina. Este fenómeno que todos habéis visto en la consulta y tenéis pacientes como esta paciente mía, es algo terrible, ¿no? Una paciente que tomó fármacos de 4T durante años, estuvo tiempo con mal control del VIH, sigue viva, está tomando una combinación de un IP y un inhibidor de la integrasa, pero tiene esta situación que es catastrófica, ¿no? La lipohipertrofia es una enfermedad terrible, ¿no? Pues la semaglutide ha demostrado que tiene algún papel en esta enfermedad. Son estudios que aún no han de confirmarse, pero fijaros, en un estudio de un único brazo, no tenía grupo control, el semaglutide es capaz de reducir un 30% la cantidad de tejido adiposo abdominal, o sea, va a la raíz del problema. Actualmente los pacientes pierden en 6 meses el 10% del peso corporal, pero el 30% del tejido adiposo, lo cual es enormemente bueno para el aspecto y naturalmente para la lipohipertrofia. Además tiene un efecto inflamatorio, aunque no pierdas peso, aunque no pierdas grasa, por alguna razón, porque tiene un efecto antiinflamatorio de tal magnitud que es algo realmente relevante. Se reduce la proteína C reactiva en un 40% y otros marcadores como la interleuquina 6 o el CD163 de forma significativa. Estos fármacos son muy buenos. ¿Tienen algún efecto sobre la inflamación? Los inhibidores de la DPP4 se observó que podían reducir los CD4. Parece que no tienen ningún efecto sobre los CD4, el semaglutide en concreto. No reducen los CD8 y esto nos deja un poco, es un efecto antiinflamatorio. ¿Por qué no bajan los CD8? Bueno, en cualquier caso, no bajan los CD4, con lo cual esto es seguro desde el punto de vista de la inmunidad. Estos fármacos tan beneficiosos tienen alguna pega, ¿no? Porque claro, no puede ser todo perfecto. Y hay dos. En primer lugar, que uno pierde peso, ¿no? Pierde mucha grasa, pero pierde también mucho músculo. ¿Veis, por ejemplo, en el estudio SURMOUNT o el STEP, que son de tirzepatide, los pacientes pierden el 10% de la masa muscular, ¿no? Y esto es algo negativo. La raíz de la sarcopenia y de la fragilidad está aquí, ¿no? Entonces, podemos hacer que no tengan obesidad, pero que se conviertan o más proclives a ser frágiles, ¿no? Lo cual es algo muy negativo y este es un tema que aún no está aclarado. Parece que los estudios de poco tiempo no demuestran que haya una pérdida de la función, pero obviamente perder el 10% de la masa muscular no puede ser bueno. Y en segundo lugar, que cuando uno deja de administrarse los GLP-1, pues vuelve a ganar peso. Y esto es un problema con el que los médicos que tratamos el VIH estamos muy acostumbrados, ¿no? Es decir, los tratamientos crónicos. Uno no es la solución para la obesidad, pero es un alivio parcial mientras llegamos a la raíz del problema a la que llegaremos con toda seguridad. Está muy demostrado que cuando un paciente pierde peso con GLP-1 y los deja de tomar, vuelve a tener apetito, vuelve a ganar peso, etcétera. Con lo cual hay que tomarlo siempre. Los GLP-1 es un arma extraordinaria. Con respecto al diagnóstico, esto es una mala noticia. Es decir, clásicamente se decía que los pacientes diabéticos tenían un riesgo cardiovascular de primera magnitud, es decir, es un equivalente. Entonces, analizando la microcirculación por técnicas de resonancia coronaria, un tema muy, muy complicado, pero que en el fondo lo que están indicándonos es cómo está la microcirculación en las personas con VIH. Y estos son datos del REPRIEVE, pacientes con riesgo cardiovascular bajo intermedio, o sea, tampoco es una población particularmente hiperlipémica, ¿no? Estos pacientes tienen una microcirculación similar a la diabetes, lo cual nos invita a pensar en el caso ese que os ponía antes, considera estatinas, pero acuérdate de esta diapositiva. Este paciente tiene alteración de la microcirculación. Yo creo que tenemos que ser proactivos en el uso de estatinas. Otra mala noticia es que los pacientes con infección VIH, también del REPRIEVE, una población no particularmente con un riesgo significativo, tienen la misma proporción de placas con angio-CT que los pacientes de cohortes con mucho riesgo, ¿no? La misma cantidad de placas y además en España no se utiliza mucho el score de calcio porque, bueno, los escáneres se rifan los escáneres. Entonces, sabéis que las personas con VIH tienen placas que no se calcifican. Entonces, si uno tiene un score de 0, no tiene placas calcificadas. Incluso en pacientes con score de 0, o sea, que no tienen placas calcificadas, si uno busca las placas con angiografía, hay más placas en las personas con VIH que en las personas de riesgo alto,
o en los cortes de personas con bajo riesgo, lo cual quiere decir que las personas con VIH del estudio REPRIEVE tienen placas vulnerables, ¿no? Y esto les hace mucho más proclives a la enfermedad cardiovascular. Siempre hemos pensado, ¿habrá algún marcador que nos podrá decir, un marcador biológico, algún biomarcador que podemos utilizar en la clínica para decir, oye, este paciente ten un poco más de cuidado? Nunca hemos encontrado nada. La proteína C reactiva, la inflamación, que tanto se ha estudiado, es algo muy multifacético. La troponina cardíaca T podría ser un marcador de vulnerabilidad a la enfermedad cardiovascular. También son datos del REPRIEVE. Veis que aquellos pacientes en los que hay placas presentes en el angio-CT que tienen características de vulnerabilidad, con escalas diferentes angiográficas, estos pacientes tienen niveles particularmente altos de la troponina T cardíaca estando asintomáticos, ¿no? Lo cual indicaría que esto podría ser un buen marcador, de tal forma que esa placa inestable, que no se ha calcificado, podría liberar más cantidad de troponina T y podríamos utilizarla como un marcador de riesgo o de presencia de enfermedad silente de alguna forma. Esto es una buena noticia. Y otra buena noticia, que esta es un trabajo de la doctora Pérez Somarriba de mi grupo, en la ecografía vascular, que es un procedimiento enormemente sencillo de hacer, que es hacerles una ecografía, buscar placas en la carótida o en la femoral. Los pacientes que tienen placas en alguna localización, si les sigues durante 6 años como los hemos seguido, los pacientes con placa tienen más eventos cardiovasculares que no los tienen, como obviamente no puede ser de otra manera. Pero una ecografía vascular es un procedimiento enormemente sencillo para el despistaje de enfermedad cardiovascular, y en estos pacientes habría que ser un poco más agresivos. Y finalmente, quiero hablaros un poco del muscle D. Esto es un asunto creciente. Prácticamente el 30% de la población general de algunas series tiene esteatosis hepática. Las personas con VIH hay ciertas discrepancias en función del método utilizado, pero probablemente sea superior. Y además hay más el D en personas delgadas, ¿no? Que esto es un factor particularmente característico de las personas con VIH. ¿Por qué es importante? Porque se asocia a enfermedad cardiovascular, porque los pacientes se mueren más, hay más riesgo de diabetes, peor calidad de vida y más fragilidad. ¿Qué factores se asocian con muscle D? Esto lo conocéis todos: mayor edad, los varones, las personas con más peso, más cintura, con factores de riesgo como hipertensión, diabetes o dislipemia. Los pacientes con transaminasas altas con frecuencia tienen detrás una esteatosis hepática. La duración del tratamiento antirretroviral o del VIH puede tener una asociación con muscle D, y cuando se asocia a virus hepatotropos, la enfermedad hepática se asocia con más tendencia a fibrosis. Y es una conjunción de factores, ¿no? Es decir, los factores comunes son el síndrome metabólico, la inflamación sistémica, factores relacionados con la microbiota intestinal, el cual un grupo dirigido por Sergio Serrano está trabajando también activamente. Y, bueno, las personas con VIH pueden tener algún factor propio, como por ejemplo la disregulación del sistema inmune o el muscle D de las personas delgadas, que es característico del VIH. Cuando se analiza la prevalencia con un método estándar, como puede ser el FibroScan, veis que en diferentes series la frecuencia de muscle D puede ser del 25% aproximadamente, y cuando la proporción de fibrosis es menor, y hay diferentes prevalencias en función del lugar donde se hace. Por ejemplo, en Alemania, que probablemente hay una mayor obesidad que en Italia, hay un 34% frente a un 24% en Italia. La frecuencia de muscle D en delgados es notable en personas con VIH, de tal forma que, fijaros, en esta serie, un 28% de las personas estudiadas tenían esteatosis. Todavía no se había confirmado el diagnóstico de muscle D, pero había un 13% de personas delgadas, lo cual es algo realmente sorprendente y propio de las personas con VIH. Este es un estudio excelente del grupo de Barcelona, de Esteban Martínez, en el que han analizado muchísimos pacientes. 4.000 personas se les han analizado la prevalencia de muscle D con índices, y entonces han encontrado que aproximadamente 1 de cada 4 pacientes tienen esteatosis hepática, y en poblaciones vulnerables, pacientes que tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, la prevalencia puede ser hasta del 50%, y los factores que ellos identifican son, bueno, pues la diabetes, la hipertensión, una primera carga viral, los CD4 un poco ahí cercano al poste, ¿no? Y la edad son factores que determinan la aparición se asocian con esto. También los GLP-1 ayudan en este campo, son tan buenos fármacos, y hay un estudio también de un único brazo que en personas con esteatosis hepática, con muscle D, cuando les administran semaglutide, a los 6 meses se les reduce la cantidad de triglicéridos
en el hígado en un 30%. Quiere decir que tiene seguramente futuro en el manejo de esta enfermedad, que por otra parte en este momento no podemos hacer más que recomendarles estilo de vida, etcétera, que nadie cumple, con lo cual en estos pacientes con esteatosis hepática, bueno, es una alternativa que tenemos que tener en cuenta. Ya termino. Es decir, Dios expulsó a los seres humanos del paraíso hace muchos años, ¿no? No hay mucha evidencia todavía en no tenemos unas fuentes sólidas, ¿no? Pero bueno, es decir, lo que sabemos es que Dios tenía un asesor que era Lucifer, ¿no? Que era luego le salió rana, y entonces le dijo, expulsa a los seres humanos del paraíso. Y le dijo, bueno, voy a idear un plan. Y entonces mandó a un ángel, que era San Uriel, que es y entonces le dijo, les voy a hacer daño a los seres humanos. Y entonces, indagando en el cuadro de Miguel Ángel, los métodos moleculares nos han permitido identificar algunos factores de daño a los seres humanos. Y entre los daños podemos encontrar algunos factores de daño, como es la DPP4, el LDL y luego algunas otras más, como decía ahora mismo Enrique Bernal, la LPA pequeña, la VIH y la tuberculosis son factores que están en la espada de Uriel y de Satanás para hacernos daños a los seres humanos. Concluyo. Estas dos proteínas son productos del maligno que generan mucho sufrimiento, pero que podemos combatirlas con fármacos como estatinas y GLP-1, usarlos, ¿no? Son fármacos que, sinceramente, no tienen más que beneficios y muy pocos inconvenientes. Y hay alguna serie de pequeños detalles como la ecografía vascular, la troponina T o la detección de MASLD nos pueden ayudar a identificar poblaciones vulnerables. Muchas gracias. Muchas gracias, Vicente, por la excelente presentación. Muchas gracias a los dos ponentes por las dos presentaciones y por ceñiros también al tiempo. Muchas gracias a todos los que estéis hoy aquí presentes, a Gesida por habernos permitido moderar esta mesa. Y nada, pues damos por finalizada esta sesión plenaria que ha sido, como habéis visto, tan interesante. Un saludo.